Mi hijo me sentó junto a los cubos de basura en el cumpleaños de mi nieto. Lo que hice después le hizo gritar. El mundo se detuvo en ese instante. Mis manos curtidas por 40 años cosiendo sueños ajenos temblaban mientras sostenía aquel regalo envuelto en papel craft. 70 años de vida no me habían preparado para este momento. Mi nombre es Gabriela Martínez, y aquella tarde de mayo en Valencia comprendí que para mi hijo Eduardo yo no era su madre. Era un estorbo. Permíteme contarte cómo una mujer que lo dio todo por su familia terminó sentada junto a la basura y cómo esa humillación se convirtió en el primer día del resto de mi vida. Todo comenzó con una vida normal en el barrio del Carmen, en el corazón antiguo de Valencia. Me casé con Antonio en 1978, yo con 25 años y él con 34. Era contador en una empresa de transportes, ganaba bien, pero yo siempre tuve otros planes. Mi madre me había enseñado a coser desde los 12 años. Las mujeres necesitan un oficio en las manos, decía, porque los maridos como los empleos pueden acabarse en cualquier momento. ¿Qué razón tenía? Empecé cosiendo en la sala de nuestra modesta casa. Una vieja máquina Singer que mi madre me regaló como presente de boda. Arreglos dobladillos, ajustes de vestidos. 5 o 10 euros por trabajo. Parecía poco, pero guardaba cada céntimo en una lata de galletas escondida en la alacena. Antonio se reía con ternura. Mi pequeña ahorradora, me decía. Me besaba la frente y añadía que era demasiado testaruda. Pero esa testarudez nos salvaría años después. Eduardo nació en 1980, un bebé regordete lleno de cólicos que no me dejaba dormir. Aún así yo cosía. De madrugada con él en brazos, el sonido de la máquina calmaba su llanto. Éramos nosotros dos contra el mundo madre e yo. Pensé que ese vínculo nunca se rompería. ¡Qué ingenua fui! Los años pasaron, Eduardo creció y mi negocio también. En 1990 alquilé un pequeño local en la calle Colón. Apenas 15 metros cuadrados, pero era mío. Colgué un letrero, la aguja dorada, costura y telas finas. Antonio estaba orgulloso. Decía que yo tenía olfato para los negocios, algo que él nunca tuvo. Fue entonces cuando la vida decidió ponernos a prueba. 1994. Antonio llegó del trabajo quejándose de dolor de cabeza. Es solo cansancio, dijo. 3 horas después yacía inconsciente en el suelo de la cocina. Derrame cerebral. 47 años, sobrevivió, pero el Antonio que volvió del hospital no era el mismo. Medio cuerpo paralizado, habla arrastrada, necesitaba ayuda para todo. Baño, comida, medicinas. Eduardo tenía 14 años y no sabía cómo lidiar con aquello. Veía a su padre así y huía a la calle, a los videojuegos, a cualquier lugar que no fuera casa. Yo no podía huir. Tenía que cuidar de mi marido, criar a mi hijo y además traer dinero. ¿Sabes lo que hice? Trabajé como una condenada desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Me levantaba, bañaba a Antonio, lo dejaba arreglado, preparaba comida, llevaba a Eduardo al colegio, abría la tienda, atendía clientes, volvía corriendo a la hora del almuerzo, daba la medicina a Antonio, volvía a la tienda, cerraba a las 6, pasaba por el mercado, hacía la cena, ayudaba a Eduardo con los deberes, bañaba a Antonio otra vez, lo acostaba y solo entonces me permitía sentarme en el sofá y llorar. Pero llorando no se pagan facturas. Así que me secaba las lágrimas y volvía a la máquina de coser. Tenía pedidos acumulados, vestidos de fiesta, trajes, reformas. Cada puntada que daba era un punto más en nuestra supervivencia. Eduardo veía todo esto. Veía a su madre matándose a trabajar, pero ¿sabes qué aprendió? Que el dinero caía del cielo, que la vida era fácil, porque por más que yo sudara, nunca dejé que le faltara nada. Uniforme nuevo, zapatillas de marca, paga semanal, cursos de inglés. Yo me las arreglaba, siempre lo hice. Antonio falleció en 2007 a los 60 años. Su cuerpo finalmente se cansó de luchar. Eduardo tenía 27 años y estaba en la universidad estudiando administración de empresas que yo pagaba. En el entierro lloró, pero fueron lágrimas rápidas. 2 semanas después ya estaba pidiéndome dinero para salir con sus amigos. Mamá, la vida sigue, ¿no? Continuaba así. ¿Pero para quién? Con Antonio en paz tuve una elección: hundirme o nadar. Elegí nadar. Tomé el dinero del seguro de vida, 80.000 euros, e invertí en la tienda. Compré el local en vez de alquilarlo. Lo amplié. Empecé a vender telas importadas, avíos, máquinas de coser profesionales. La clientela creció.
Modistas, diseñadores, estudiantes de moda, todos venían a la aguja dorada. En 2008 abrí la segunda tienda. En 2012 la tercera. Eduardo ya estaba graduado, pero no quería trabajar en cosas de viejos, como él decía. Consiguió un empleo en una empresa de eventos. Ganaba poco, pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Fue entonces cuando conoció a Carmen. Ella trabajaba en la recepción de un hotel de lujo en la ciudad de las artes y las ciencias. Guapa, astuta, sabía sonreír en el momento justo. Eduardo se enamoró, o mejor dicho, se ilusionó porque Carmen no se enamoró de él, se enamoró de lo que ella creyó que él tenía. 3 tiendas. Su madre debe ser rica, pensó, y no estaba completamente equivocada. Se casaron en 2015. Yo pagué la boda 50.000 euros. Eduardo quería impresionar a sus amigos. Carmen quería impresionar a su familia. Yo solo quería ver feliz a mi hijo. Qué idiota, ¿verdad? Mateo nació en 2018, mi primer y único nieto. Cuando lo cogí en brazos por primera vez, sentí que algo se encendía dentro de mí. Una segunda oportunidad para amar, para ser amada, para construir algo verdadero. Pero Carmen tenía otros planes. Desde el principio dejó claro que Mateo era su hijo, no mi nieto. Yo podía visitarlo, pero con hora marcada. Podía dar regalos, pero nada exagerado. Podía ayudar económicamente. Eso lo aceptaba muy bien. Les regalé un piso como regalo de boda, 220.000 euros en Ruzafa, un barrio de moda. Ayudé con los gastos del parto, la canastilla, la niñera. Cuando Eduardo perdió el empleo y estuvo 4 meses en paro, fui yo quien mantuvo el barco a flote. 3.000 euros mensuales directos a su cuenta. Él decía que era un préstamo. Nunca devolvió un céntimo. Antonio tenía razón sobre mí. Yo era demasiado testaruda. Testaruda en creer que el amor compra amor, que el sacrificio genera gratitud, que la familia es para siempre. Pero aquel día, sentada en la silla de plástico junto a los cubos de basura, finalmente entendí. Había construido un imperio de telas e hilos, pero había perdido el único tejido que importaba, el que me conectaba con mi hijo. Y lo peor es que él ni siquiera notó cuando cortó el último hilo. El mensaje de Eduardo llegó un martes por la mañana. Mamá, el sábado es el cumpleaños de Mateo. 7 años. En casa a las 5. Confirma si vienes. Frío, directo, sin un por favor o un nos encantaría que vinieras. Pero era mi nieto, así que respondí con entusiasmo. Por supuesto, allí estaré. ¿Necesitáis que lleve algo? No todo está organizado. Pasé 2 semanas buscando el regalo perfecto para Mateo. Ese niño era mi debilidad, la luz de mis ojos. Finalmente lo encontré en una tienda de antigüedades en la calle de La Paz. Un reloj de bolsillo de 1920 dorado con engranajes a la vista, el tipo de objeto que se pasa de abuelo a nieto. Pagué 3.200 euros, una fortuna tal vez, pero era una pieza que decía: formas parte de una historia más grande que tú mismo. El sábado llegué puntual como siempre. La casa estaba en una urbanización en Leliana, a las afueras de Valencia. Un chalet de 2 plantas con jardín comprado con ayuda mía, por supuesto. Llevaba el regalo en una caja envuelta en papel craft, atada con cordel rústico. La puerta estaba abierta. Globos naranjas y rojos, los colores favoritos de Mateo, se mecían atados a la valla. Se oían risas procedentes del jardín trasero. Ese sonido debería haberme calentado el corazón, pero sentí algo extraño en el ambiente. ¿Sabes cuando llegas a un sitio y la gente deja de hablar? No todos a la vez, es más sutil. Una pausa aquí, una mirada desviada allá. Carmen vino a recibirme. Tacones altos, pantalón de lino beige, blusa de seda siempre impecable, siempre fría. Sonrió, pero era de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Ah, Gabriela, has venido. No fue un saludo, fue una constatación, casi una decepción. Claro que he venido, Carmen. Es el cumpleaños de mi nieto. Miró la caja en mi mano. Sus ojos brillaron no de emoción, sino de cálculo. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto vale? Es útil, qué mono. Bueno, la fiesta ya ha empezado. Ven, te mostraré dónde te vas a sentar. ¿Dónde me voy a sentar? Como si fuera una maleta que necesitara ser acomodada en algún rincón. La seguí por el pasillo lateral de la casa. Pasamos por el comedor. Aquella mesa enorme de madera maciza que les regalé cuando se mudaron ya estaba puesta. Mantel bordado, vajilla nueva, centro de flores, sillas tapizadas alrededor, cada una con una tarjetita indicando el nombre de los invitados. Vi a Manuel, padre de Carmen, Teresa, su madre, Alejandro, su hermano. No vi mi nombre. Llegamos al jardín.
La fiesta estaba preciosa, debo admitirlo. Decoración de superhéroes, mesa de dulces, cuidada, castillo hinchable en un rincón. Mateo corría con otros niños, la felicidad estampada en su carita. Mi corazón se encogió. ¿Cuándo fue la última vez que pasé un fin de semana con él? 2 meses, 3. Y entonces lo vi. En el rincón del jardín cerca del área de servicio junto a los cubos de basura que aún olían a la recogida de la mañana, había una mesita plegable. De esas de mercadillo de plástico blanco ya amarillento, una silla una sola. «¿Es aquí?», dijo Carmen con esa voz dulce que usaba cuando quería ser cruel. «Pensé que preferirías un lugarcito más tranquilo lejos del ajetreo de los niños, ¿sabes? Para que estés más cómoda». Me quedé inmóvil, mirando aquella silla, aquel lugar, mi lugar al lado de fuera, al lado de la basura. Fue entonces cuando apareció Eduardo, mi hijo, el niño que amamanté, que consolé en noches de fiebre, que enseñé a montar en bicicleta en la placita cerca de casa. Estaba diferente, más duro. Sus ojos tenían ese brillo que yo conocía bien, el brillo de quien está acorralado y ataca antes de ser atacado. «Hola, mamá», seco, distante. «Eduardo, hijo mío, feliz cumpleaños de Mateo. Le he traído un regalo especial». Ni miró la caja, miró la mesita luego a mí y sonrió. Una sonrisa que yo nunca había visto en su rostro. Una sonrisa que dolió más que cualquier bofetada. «Pensé que te sentirías más cómoda lejos de la mesa principal, ¿no es así, mamá?» Silencio. El mundo se detuvo. Las risas a lo lejos se convirtieron en un zumbido distante. Sentí mis manos temblar, pero mantuve el regalo firme. No lo iba a dejar caer, no les iba a dar esa satisfacción. Miré a los ojos de mi hijo. Busqué a mi Eduardo allí dentro, pero solo encontré a un extraño. Un extraño que yo crié, alimenté, vestí. Un extraño que ahora me ponía a comer junto a la basura. No dije nada, no lloré. Simplemente coloqué el regalo en la silla de plástico. Di media vuelta y salí. Oí a Carmen comentar algo con una invitada mientras cruzaba el jardín. Por fin ahora sí puede fluir la fiesta sin peso muerto estorbando. Peso muerto. Eso era yo para ellos. Entré en mi coche, un Seat de 2010 que compré de segunda mano, y agarré el volante con fuerza. Respiré hondo. 1 vez, 2, 3. No iba a llorar allí, no. Arranqué el coche y antes de salir cogí el móvil. Hice una única llamada. «Don Pablo, soy Gabriela. Puede hacer lo que hablamos. Ahora mismo». Colgué, puse el coche en marcha, y fue solo cuando giré la esquina que dejé caer las lágrimas. No sabía aún, pero en aquel momento, apenas 20 minutos después de aquella humillación, el teléfono de Eduardo iba a sonar, y todo, absolutamente todo, cambiaría. Mi coche avanzaba por la avenida de Aragón mientras las lágrimas nublaban mi vista. Aparqué en un lateral, necesitaba calmarme. No era seguro conducir así, pero lo que descubrí en ese momento fue algo que nunca había sentido antes. No era solo tristeza. Era una ira fría, calculada, el tipo de ira que te despeja la mente en vez de nublarla. Por primera vez en mi vida no estaba pensando en cómo proteger a Eduardo, sino en cómo protegerme a mí misma. ¿Sabes cuál fue lo peor? No fue la silla de plástico, no fue la proximidad con los cubos de basura. Fue la mirada de Eduardo, esa sonrisa cruel, esa satisfacción al verme humillada. Mi hijo disfrutaba haciéndome daño. Cuando te das cuenta de que alguien a quien amas siente placer con tu dolor, algo dentro de ti se rompe. No es una ruptura ruidosa, no. Es silenciosa, como un vaso de cristal que se agrieta por dentro, pero mantiene la forma. Hasta que un día, al menor toque, se hace añicos completamente. Yo me había hecho añicos en aquel jardín. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces, tratando de entender, tratando de encontrar justificaciones. Tal vez está estresado, tal vez es cosa de Carmen. Tal vez no se dio cuenta de cómo me hirió aquello. Pero yo sabía. En el fondo siempre lo supe, solo que no quise admitirlo. Fue entonces cuando mi móvil vibró. Un mensaje. ¿De quién? De Luisa, una antigua vecina que había sido invitada a la fiesta. No éramos cercanas, pero nos conocíamos desde hacía años. «Gabriela, ¿estás bien? Te vi saliendo. Qué situación tan horrible, mujer. Si necesitas hablar, aquí estoy. Situación horrible. Así que no era solo impresión mía. Otras personas lo habían visto, habían notado la humillación y sentían pena por mí. Pena. Me había convertido en objeto de lástima. Abrí WhatsApp. Fui a nuestras últimas conversaciones, Eduardo y yo. Necesitaba ver, necesitaba confirmar si era solo una impresión o si realmente había un patrón.
Desplacé la pantalla meses y meses y ¿sabes qué vi? Yo mandaba mensaje todos los días. Buenos días, hijo, ¿has comido bien? ¿Cómo está Mateo? ¿Necesitas algo? Sus respuestas monosilábicas cuando respondía, hola sí, luego veo. Ocupado. Y las únicas veces que él iniciaba una conversación era para pedir algo. Mamá, necesito un favor. Mamá, ¿puedes prestarme? Mamá, ¿tienes un momento? Necesito hablar de una cosa. Siempre algo. Nunca un ¿cómo estás? Nunca un hace tiempo que no te veo, vamos a comer. Nunca. Cerré el móvil, y fue en ese momento que algo dentro de mí se endureció, se cristalizó como metal que se enfría y se convierte en acero. Había sido tonta patética, una vieja boba que pensaba que el amor de madre era suficiente, que creía que si seguía dando y dando, llegaría un momento en que él correspondería, que despertaría y se daría cuenta de que tenía una madre que lo amaba, que haría cualquier cosa por él. Pero él lo sabía, y usaba eso contra mí. Cogí el móvil nuevamente. Esta vez llamé a alguien con quien no hablaba desde hacía un tiempo. Don Pablo Herrera, mi abogado desde hace 15 años. Un hombre serio, meticuloso, que había cuidado todos mis documentos, contratos, escrituras. 3 semanas antes, no se lo había contado a nadie, había concertado una reunión con él. Una reunión extraña nacida de una sospecha, de un miedo. Porque 2 semanas antes de esa conversación, había escuchado sin querer una llamada de Carmen. Estaba en su casa, había ido a llevarle unas ropitas a Mateo. Carmen estaba en la habitación al teléfono, y yo pasaba por el pasillo. No, mamá, ella no sospecha nada, decía Carmen en voz baja. Solo tenemos que ir con calma. En unos meses plantamos la idea de que está perdiendo facultades. Así es más fácil. Mi sangre se heló. Me quedé paralizada en el pasillo. No, Eduardo ya está de acuerdo. Al principio dudaba, pero le mostré las cuentas. No tenemos elección. Es ella o nosotros. Salí de allí sin hacer ruido, sin confrontarlos, porque si lo hacía lo negarían. Dirían que era un malentendido, me harían parecer loca. Así que busqué pruebas. Contraté un investigador privado, Fernando Cruz, ex policía discreto. Le pedí que investigara a mi propio hijo y a mi nuera, que descubriera dónde iban, con quién hablaban, qué hacían. Costó caro 8.000 euros por 2 semanas de trabajo, pero valió cada céntimo. Descubrió las visitas a residencias de ancianos, descubrió las deudas escondidas, descubrió conversaciones entre Eduardo y Carmen sobre cuando la vieja muera. Lo descubrió todo. Y cuando don Pablo vio las pruebas, cuando escuchó las grabaciones que Fernando había conseguido, me miró con una mezcla de lástima y rabia. Gabriela, necesitas protegerte. Ahora. Fue cuando lo planificamos todo. Don Pablo me envió a hacer una evaluación psicológica completa. 2 psiquiatras diferentes, informes técnicos que certificaban que yo estaba en perfecta salud mental. Grabamos un video donde explicaba con detalle por qué estaba tomando ciertas decisiones. Todo documentado, todo legal, todo blindado contra cualquier intento de impugnación. Pero solo lo ejecutaré si usted me autoriza, había dicho don Pablo. Cuando sienta que ha llegado el momento. El momento había llegado en aquel coche, en aquel instante. Él respondió al segundo tono. Gabriela, está todo bien. Don Pablo, mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Puede hacer lo que hablamos. Ahora mismo. Silencio al otro lado. Está absolutamente segura. Absolutamente. El local de la calle Ruzafa. Sí, para la Fundación Santa Clara, como planeamos. Entendido. Llamaré a Eduardo en 20 minutos para informarle oficialmente. Como procurador de sus intereses necesito hacer esto. Perfecto. Gabriela, ¿está usted bien emocionalmente? Esa pregunta me pilló desprevenida. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero aún no habían caído. No lo estoy, don Pablo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Colgué, puse el coche en marcha y fue solo cuando giré la esquina, cuando aquella casa desapareció del retrovisor, que dejé caer las lágrimas finalmente. Pero no eran lágrimas de tristeza, no solamente. Eran lágrimas de rabia, de decepción, de pérdida, pero también de alivio, de liberación, porque por primera vez en mi vida no estaba salvando a mi hijo. Me estaba salvando a mí misma. Conduje hacia las tiendas, cerré todo. Fui a mi apartamento, me senté en el sofá de la sala, aquel sofá viejo, gastado, que Antonio y yo compramos hacía 30 años. Encendí la televisión solo para tener ruido de fondo, pero no prestaba atención a nada. Imaginaba la escena, el móvil de Eduardo sonando, la voz de don Pablo, la noticia cayendo como una bomba. ¿Y sabes lo que sentí? Poder.
Por primera vez en 70 años tenía poder. No poder sobre ellos, eso nunca me interesó, sino poder sobre mí misma, sobre mis elecciones, sobre mi propio destino. Eduardo me había colocado junto a la basura. Así que iba a mostrarle lo que ocurre cuando tratas a alguien como basura durante demasiado tiempo. Esa persona se levanta, se sacude y se marcha llevándose todo con ella. Mi móvil sonó 10-15 veces aquella noche. Eduardo, Carmen, Eduardo de nuevo. Números desconocidos, probablemente ellos usando teléfonos de otras personas. No respondí a ninguna llamada. Me acosté, miré al techo y por primera vez en años dormí en paz porque sabía que había hecho lo correcto. ¿Qué ocurrió después? Esa es la parte más interesante de la historia, porque aquella llamada a don Pablo solo fue el principio del fin para Eduardo y Carmen y el principio de mi nueva vida. Una vida donde yo, Gabriela Martínez, por fin recuperaría mi dignidad. Pero ¿quieres saber qué fue exactamente lo que hice? ¿Y cómo reaccionaron ellos cuando el teléfono de Eduardo sonó apenas 20 minutos después de mi salida? Entonces déjame contarte la historia completa porque esto solo es el comienzo. Y lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Mientras conducía por las calles de Valencia temblando con las manos heladas en el volante de mi viejo Seat Carmen, estaba en el jardín sirviendo tarta, sonriendo radiante. Por fin había conseguido lo que quería, una fiesta sin la suegra estorbando. «¿Vamos a cantar el cumpleaños feliz?», anunció dando palmas. Los niños corrieron hacia la mesa. Mateo estaba en el centro con una corona de papel en la cabeza, sus ojitos brillando. Eduardo estaba a su lado, pero parecía distante e inquieto. Cogía el móvil, miraba la pantalla, lo guardaba de nuevo. «Cariño, relájate», susurró Carmen apretándole el brazo. «Ya se ha ido. Ahora podemos disfrutar». Pero Eduardo no podía relajarse porque en el fondo, muy en el fondo, él sabía. Sabía que había cruzado una línea, que había hecho algo imperdonable. Uno siempre lo sabe, ¿verdad? Cuando hieres a alguien a propósito, cuando humillas, cuando destruyes. Cantaron cumpleaños feliz. Mateo sopló las velitas. Todos aplaudieron. Y fue en ese preciso momento, en ese exacto instante de falsa felicidad, que el teléfono de Eduardo sonó. Número desconocido. Casi no contesta, pero algo le hizo llevarse el aparato a la oreja. «¿Sí? Eduardo Martínez, soy don Pablo Herrera, abogado de su madre». El corazón le dio un vuelco. Me lo contó después con esa voz temblorosa de quien aún no se cree lo que ha ocurrido. «Don Pablo, ¿ha pasado algo con mi madre? Su madre está bien, de hecho está excelente. Me llamó hace poco pidiéndome que ejecutara inmediatamente un procedimiento que llevábamos semanas discutiendo». Eduardo se alejó de la mesa, fue hasta el rincón del jardín, cerca de donde yo había estado sentada 20 minutos antes. Los cubos de basura aún estaban allí, la silla de plástico también. Miró aquella escena y sintió algo helado bajar por su espina dorsal. ¿Qué procedimiento? La donación oficial del inmueble comercial ubicado en la calle Ruzafa, número 34. El registro ya se está tramitando en la notaría. Mañana por la mañana estará concluido. Silencio. Un silencio tan profundo que don Pablo pensó que la llamada se había cortado. «Eduardo, ¿me escucha?» «¿Donación?», su voz salió ronca. «¿Donación a quién?» «A la Fundación Santa Clara de Asistencia a los Ancianos». Su madre fue muy clara en las instrucciones. El inmueble será transferido íntegramente a la institución. Lo convertirán en una casa de acogida para ancianos en situación de abandono familiar. Abandono familiar. Las palabras resonaron en la cabeza de Eduardo como una sirena. «¿Pero ese inmueble cuánto vale?» Don Pablo hizo una pausa intencionada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por la última valoración de mercado, 680.000 euros. Es el mayor y más valorizado de los 3 inmuebles comerciales que su madre posee. Poseía, mejor dicho. Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared. 680.000 euros. Tirados, donados a extraños. Ella no puede hacer eso. No está en su sano juicio. Voy a impugnarlo. «Puede intentarlo», dijo don Pablo, y había una frialdad educada en su voz. «Pero debo informarle que su madre pasó por una evaluación psicológica completa hace 3 semanas. Informe firmado por 2 psiquiatras independientes que certifican plena capacidad mental. Además, la donación fue decidida y documentada en video donde ella explica sus motivos. Está todo absolutamente legal».
¿Motivos qué motivos? Otra pausa más larga esta vez. Tal vez debería hablar con ella sobre eso. Buenas noches, Eduardo. La llamada se cortó. Eduardo se quedó inmóvil mirando el móvil como si fuera una serpiente venenosa. 680.000 euros. 680.000 euros que él ya consideraba suyos, que ya había gastado mentalmente, que él y Carmen ya habían planeado usar. ¿Por qué? Y aquí está el secreto que yo solo descubrí después. No estaban siendo simplemente egoístas, estaban desesperados. Eduardo tenía deudas que yo ni imaginaba. 53.000 euros repartidos en 4 tarjetas de crédito, más 22.000 en un préstamo personal que había conseguido a escondidas. Y Carmen había abierto créditos en 6 tiendas diferentes. Ropa, zapatos, bolsos, electrónica. 68.000 euros. 1.000 en cuotas que ya no podían pagar. En total 143.000 euros de deudas, y el salario de los dos juntos no llegaba a 4.000 euros mensuales. Estaban hundiéndose y la tabla de salvación era yo, o mejor dicho, mi herencia. En los últimos 6 meses, Eduardo y Carmen habían desarrollado un plan que me hiela la sangre hasta hoy cuando pienso en él. Habían visitado 3 residencias de ancianos. No las buenas, no las baratas. Esas que cobran 2.800 euros al mes y ponen a 4 ancianos en una habitación minúscula. Comida mala, ropa vieja, olor a moho y desinfectante. El plan era simple. Convencer a todos médicos familiares conocidos de que yo estaba perdiendo la cabeza, que estaba olvidadiza, confusa, incapaz de cuidarme a mí misma. Después me internarían. Eduardo pediría un poder notarial alegando que necesitaba cuidar de mis negocios mientras yo me recuperaba. Y con ese poder vendería todos los inmuebles comerciales, el apartamento, liquidaría las inversiones, más de 1.200.000 euros en total. Pagaría las deudas, se quedaría con el resto, y yo me quedaría olvidada en un asilo barato hasta morir. Carmen incluso había elegido el lugar. Residencia El Recanto del Sol en un barrio periférico. 2.800 euros al mes. Había cogido el folleto, se lo había mostrado a Eduardo. Mira, cariño, está dentro de nuestro presupuesto y queda lejos. Nadie irá a visitarla a hacer preguntas. Eduardo había dudado por un momento, un único momento. Su conciencia había gritado, pero Carmen había sido persuasiva. Es tu madre, estará bien cuidada, y nosotros por fin podremos respirar, pagar nuestras deudas, darle una vida mejor a Mateo. ¿No quieres eso? ¿Una vida mejor para tu hijo? Y él había cedido. Porque es más fácil ser cobarde cuando alguien te da una excusa bonita. La humillación en la fiesta no fue casualidad. Fue intencionada. Fue el primer paso, mostrar a los invitados que yo estaba extraña, descolocada, que no estaba bien. Plantar la semilla para que después, cuando empezaran a hablar de internarme, la gente dijera: «Ah, sí, la vi en la fiesta del nieto. Realmente estaba fuera de lo normal». Pero subestimaron una cosa, me subestimaron a mí. Cuando Eduardo colgó el teléfono, Carmen vino corriendo hacia él. ¿Quién era? Él la miró y por primera vez en mucho tiempo sintió rabia. Rabia de ella, rabia de sí mismo, rabia del monstruo en que se habían convertido. Era el abogado de mi madre. ¿Y qué quería? Ha donado el local de la calle Ruzafa. Carmen se puso blanca, blanca como la cera de una vela. ¿Donado? ¿Cómo que donado? Donado a un instituto de ancianos, 680.000 euros. Se han esfumado. Y entonces Carmen hizo algo que nadie esperaba. Gritó, chilló. En medio de la fiesta, delante de todos los invitados, perdió completamente el control. Esa vieja loca, esa demente, no puede hacer eso. Ese dinero es nuestro. Los invitados se quedaron paralizados. Los niños dejaron de jugar. Mateo empezó a llorar. Y Eduardo por primera vez vio a Carmen por lo que realmente era, un monstruo que él había ayudado a crear, que había alimentado con mi dolor, con mi dinero, con mi soledad. La fiesta terminó allí. La gente se fue avergonzada cuchicheando, y Eduardo se quedó solo en el jardín, sentado en aquella silla de plástico donde yo había estado, mirando los cubos de basura, sintiendo el olor de la basura, finalmente entendiendo dónde había colocado a su propia madre. Y llorando porque ya era demasiado tarde. O quizás no, los 3 días siguientes fueron de silencio. Un silencio pesado, denso, como el que precede a la tormenta. Mi teléfono seguía sonando. Los mensajes se acumulaban, pero no respondía. No leía, no daba explicaciones, porque no debía explicaciones a nadie. Don Pablo me llamó el lunes por la mañana. Gabriela,
El registro está completo. El inmueble de la calle Ruzafa ahora pertenece oficialmente a la Fundación Santa Clara. Irreversible. Perfecto. Eduardo intentó llamarme 7 veces ayer. Dejó mensajes diciendo que va a impugnar judicialmente. Deje que lo intente. No lo conseguirá. Todo está blindado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Cómo se siente? Me detuve a pensar. ¿Cómo me sentía triste? Sí. Aliviada también. Arrepentida ni un poco. Me siento libre, don Pablo. Él rió al otro lado, una risa baja de comprensión. Excelente, porque el siguiente paso requiere que esté aún más fuerte. Siguiente paso. Vamos a reorganizar todo el resto de su patrimonio exactamente como hablamos, pero esto les va a doler aún más. ¿Está segura de querer continuar? Cerré los ojos, respiré hondo, vi la imagen de aquella silla de plástico, sentí el olor de la basura. Oí la risa de Carmen llamándome peso muerto. Completamente segura. Entonces nos encontraremos mañana a las 10 en mi despacho. Traiga todos los documentos que le pedí. El martes fui al despacho de don Pablo. Está en un edificio de oficinas en el centro, 8ª planta. Una sala discreta con estanterías de madera llenas de libros de derecho, un escritorio de caoba, sillones de cuero. Me recibió con un café ya preparado. Siéntese, Gabriela. Vamos a resolver esto correctamente. Pasamos 3 horas en aquel despacho. Él me fue explicando cada paso, cada decisión, cada consecuencia. Y a medida que hablaba yo iba entendiendo que no solo estaba protegiendo mi patrimonio, estaba protegiendo a mi nieto. Estaba garantizando que el dinero por el que trabajé 40 años no fuera desperdiciado por un hijo ingrato y una nuera manipuladora. Primero, dijo don Pablo colocando una carpeta delante de mí. Los 2 inmuebles comerciales restantes, calle San Vicente y avenida Blasco Ibáñez. Valor total aproximado 410.000 euros. ¿Qué sugiere que? ¿Qué me recomienda usted? Fideicomiso irrevocable a nombre de Mateo. Solo puede acceder cuando cumpla 25 años. Hasta entonces los alquileres de esos inmuebles irán a una cuenta bloqueada que solo él podrá utilizar al alcanzar la mayoría de edad. ¿Y si Eduardo intenta tocarlos? No podrá. El fideicomiso está blindado. Ni siquiera usted puede deshacerlo después de firmado. Es protección máxima. Firmé los documentos. 2 inmuebles, 410.000 euros, salvados de las manos de mi hijo. Segundo, continuó don Pablo, el apartamento donde vive valorado en 320.000 euros. Ese quiero quedármelo. Lo sé. Haremos lo siguiente. Usufructo vitalicio para usted. Vive allí, lo cuida, lo usa como quiera hasta el día que muera. Después pasa automáticamente a Mateo. Eduardo no hereda nada. Perfecto. Más documentos firmados. Tercero, inversiones. Tiene 890.000 euros invertidos. Correcto. Vamos a transferir el 70% a fondos a nombre de Mateo, también con acceso solo a los 25 años. Usted se queda con el 30% para vivir, viajar, hacer lo que quiera. Hice las cuentas mentalmente. 623.000 euros para Mateo, 267.000 para mí. ¿Y Eduardo? Don Pablo me miró con esa seriedad de quien está a punto de decir algo importante. Gabriela legalmente no está obligada a dejarle nada. Puede desheredarlo completamente. Pero si le deja al menos algo, por pequeño que sea, evita cuestionamientos futuros. Muestra que se acordó de él, que no fue un olvido ni incapacidad mental. ¿Cuánto sugiéremos? 50.000 euros en efectivo y los objetos personales de su padre. Ropa, relojes, herramientas, cosas sentimentales. 50.000 euros. Nada comparado con lo que ya me había arrancado a lo largo de los años, pero era más de lo que merecía. Hecho. Y hay una cosa más. Necesita hacer un testamento formal explicando todas sus razones, sus decisiones. En video también para que quede registrado. ¿Cuándo? Hoy mismo después de comer. Ya concerté cita con la notaría. Salimos a comer a un restaurante cercano. Comida sencilla, arroz, judías, bistec. Pero apenas podía comer. El estómago estaba revuelto no de miedo, sino de anticipación, porque sabía lo que vendría después, y sabía que no había vuelta atrás. A las 3 de la tarde estábamos en la notaría, una sala pequeña con una cámara montada en un trípode. Don Pablo, yo el notario, y 2 testigos que ni me conocían. Doña Gabriela, dijo el notario, un hombre canoso de unos 60 años.
Va a hablar libremente, explicar sus decisiones. Puede empezar cuando quiera. La luz roja de la cámara se encendió. Miré a la lente y comencé. Mi nombre es Gabriela Martínez. Tengo 70 años. Estoy en plena conciencia como certifican los informes psicológicos que constan en este expediente. Y estoy aquí para explicar por qué estoy reorganizando mi patrimonio de la forma en que lo estoy haciendo. Mi voz estaba firme, sorprendentemente firme. Trabajé 40 años de mi vida, cosí, vendí telas, construí 3 tiendas desde cero. Crié a mi hijo sola después de que mi marido enfermara. Pagué sus deudas, pagué su piso, pagué su boda, pagué siempre pensando que estaba invirtiendo en una relación, que estaba construyendo una familia. Me detuve, respiré, continué. En el 7º cumpleaños de mi nieto, mi único nieto, me colocaron para sentarme junto a los cubos de basura en una silla de plástico lejos de la mesa principal. Mi hijo sonrió cuando hizo esto. Sonrió como si sintiera placer al humillarme. Las lágrimas empezaron a caer, pero no me detuve. Descubrí que él y su esposa planeaban internarme en una residencia barata para quedarse con mi dinero, mis propiedades, todo lo que construí. Descubrí que para ellos no soy madre, soy una cuenta bancaria ambulante. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Así que decidí, si solo soy dinero a sus ojos, que así sea. Pero ese dinero no irá a sus manos, irá a mi nieto. Irá a instituciones que cuidan de personas como yo, ancianas, abandonadas, olvidadas. Irá a cualquier lugar menos a quien me trató como basura. Miré directamente a la cámara, firme, decidida. Eduardo, hijo mío, si estás viendo esto, quiero que sepas, te amé. Te sigo amando. Pero el amor no es dejarse pisotear. El amor no es aceptar humillaciones. El amor no es ser tonta toda la vida esperando migajas de afecto. Recibirás 50.000 euros y las cosas de tu padre. El resto irá para quien realmente lo necesita, y para Mateo cuando tenga edad para saber el valor de las cosas. Silencio. El notario hizo un gesto indicando que podía parar, pero tenía una cosa más que decir. Y si alguien algún día cuestiona si yo estaba en mi sano juicio cuando hice todo esto, lo estaba. Estaba más lúcida que nunca. Porque por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. La luz roja se apagó. Firmé los documentos finales. Todo registrado, todo oficial, irreversible. Cuando salí de la notaría, el sol se estaba poniendo. El cielo tenía ese tono anaranjado, casi rojo, hermoso. Me detuve en la acera solo para mirar. Don Pablo vino a mi lado. ¿Cómo está? Sonreí. Una sonrisa pequeña pero verdadera. Extrañamente bien. Gabriela sabe que ahora vendrán a por usted, ¿verdad? Intentarán revertirlo, suplicarán, harán drama. Lo sé. Está preparada. Miré al cielo una vez más, después a don Pablo. Lo estoy porque ya no tengo nada que perder. Y ellos acaban de perderlo todo. Aquella noche, acostada en mi cama con el silencio del apartamento envolviéndome, sentí algo que no sentía desde hacía años. Paz. No era la paz de quien está feliz, era la paz de quien finalmente ha hecho lo que necesitaba hacer, de quien miró al espejo y reconoció a la persona reflejada. Había recuperado mi dignidad, y nadie, absolutamente nadie, me quitaría eso nunca más. El jueves, 3 días después de la fiesta, finalmente aparecieron. Estaba en la tienda de la calle Saint Vicent, la que ahora pertenecía al fideicomiso de Mateo, pero que yo aún administraba, cuando sonó la campanilla a las 10 de la mañana. Miré hacia la puerta y allí estaban Eduardo y Carmen. Mi corazón se aceleró por un segundo, pero respiré hondo. Estaba preparada. Había ensayado este momento en mi cabeza 1000 veces. «Buenos días», dije, continuando organizando unos rollos de tela en el mostrador. Eduardo estaba pálido, con ojeras profundas, parecía que no había dormido bien en días. Carmen, al contrario, estaba impecable como siempre, pero sus ojos tenían ese brillo duro, rabioso. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Eduardo con voz ronca. «Pues hablad, la tienda está abierta. Aquí no, en tu casa, en privado. Miré bien a mi hijo. Busqué algún rastro de arrepentimiento genuino, de dolor, de amor, pero solo vi desesperación. Desesperación de quien ha perdido algo valioso. Lo que tengáis que decir, podéis decirlo aquí mismo». Carmen dio un paso adelante, las aletas de la nariz dilatadas, la mandíbula tensa. «Gabriela, sabemos lo que has hecho y es un disparate. No puedes donar nuestro patrimonio así sin consultar a la familia». «Nuestro patrimonio», noté. «No vuestro. Mi patrimonio», corregí calmadamente,
que yo construí con mi sudor y con el que hago lo que me place. Pero somos tu familia, Eduardo casi gritó. Soy tu hijo, Mateo es tu nieto. ¿Cómo puedes quitárnoslo todo así? Apoyé las manos en el mostrador. Le miré directamente a los ojos. Eduardo, respóndeme una cosa. Cuando me pusiste a sentar junto a los cubos de basura en la fiesta de tu hijo, ¿pensaste en mí como familia? Silencio. Abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. ¿Y cuando fuisteis a visitar esas residencias baratas, pensasteis en mí como familia o pensasteis en mí como un problema que había que resolver? Eduardo se puso blanco, blanco como el papel. ¿Cómo sabes eso? Ay, Eduardo. Sonreí, una sonrisa triste. ¿Realmente creíste que iba a quedarme sentada esperando a que me internarais? ¿Que iba a dejaros coger todo lo que construí sin hacer nada? Fue el turno de Carmen de palidecer. Tú nos has investigado, investigué y descubrí muchas cosas interesantes. Cogí una carpeta que estaba bajo el mostrador, la coloqué delante de ellos con un golpe seco. La abrí dentro. Había fotografías, documentos, capturas de conversaciones. Habéis visitado 3 residencias de ancianos en 2 meses. La residencia Recanto del Sol fue la elegida, ¿verdad? 2.800 euros al mes, 4 ancianos por habitación, comida mala, olor a moho. Eduardo intentó hablar, pero levanté la mano. No, ahora hablo yo. Lleváis 6 meses planeando cómo sacarme de en medio, cómo hacerme parecer loca, incapaz, cómo conseguir un poder notarial y venderlo todo. Más de 1.200.000 euros. Ese era el valor de mi vida para vosotros. ¿No es así? Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Eduardo, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación de quien ha sido descubierto. Mamá, yo no quería. Fue Carmen quien... Carmen explotó. No me eches la culpa a mí. Tú estuviste de acuerdo con todo, firmaste los papeles de las residencias, fuiste a las visitas, y allí justo delante de mí comenzaron a implosionar, a echarse la culpa el uno al otro. Tú eras quien estaba desesperada por las deudas, gritó Eduardo. Deudas que tú también hiciste. Ese coche importado fue idea de quién. Esos viajes a la playa cada mes, gastaste 68.000 euros en ropa. Y tú perdiste 22.000 en una inversión que nunca existió. Me quedé allí de pie viendo a mi hijo y a mi nuera destruirse ante mis ojos. ¿Y sabes lo que sentí? Nada. Absolutamente nada. Como si estuviera viendo a 2 extraños peleándose en la calle. Basta, dije en voz baja pero firme. Se detuvieron, me miraron. Estáis hundidos en deudas. 143.000 euros en total. Lo sé. Sé de cada tarjeta agotada, de cada préstamo, de cada cuota atrasada. Eduardo tragó saliva. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre yo y vosotros? Cuando yo tenía dificultades trabajaba más. Me las arreglaba. No planeaba internar a mi familia en una residencia cutre para robarles el dinero. No íbamos a robar, Carmen chilló. Solo íbamos a administrar. Habrías estado bien cuidada. Reí una risa amarga sin humor. Bien cuidada, en una habitación con otros 3 ancianos, comiendo comida fría, duchándome con mangueras, sin recibir visitas porque estaríais ocupados gastando mi dinero. Eso es estar bien cuidada. Silencio incómodo. ¿Queréis saber qué he hecho con mi patrimonio? Os lo contaré. La calle Ruzafa, que vale 680.000 euros, ha sido donada a la Fundación Santa Clara, una institución seria que cuida de ancianos abandonados por familias amorosas como la vuestra. Carmen se llevó la mano a la boca. Eduardo cerró los ojos. Los otros 2 inmuebles, calle Sant Vicent y avenida Blasco Ibáñez, han sido transferidos a un fideicomiso irrevocable a nombre de Mateo. Solo accede a los 25 años. Vosotros no podéis tocarlos, ni yo puedo ya deshacerlo. Pero es nuestro hijo, Eduardo balbuceó. Exactamente, y por ser vuestro hijo necesita protección. Protección de unos padres que dilapidarían 1 millón en 5 años y no dejarían nada para su futuro. Cogí otro documento de la carpeta. El 70% de mis inversiones también han sido transferidas a Mateo. El apartamento donde vivo queda para mí hasta que muera. Después pasa a él. Y nosotros, Eduardo y Carmen, hice una pausa dramática. Vosotros heredaréis 50.000 euros en efectivo y los objetos personales de Antonio. Su ropa, relojes, herramientas. Las cosas de tu padre Eduardo. Cosas que deberían tener valor sentimental, pero para vosotros imagino que no lo tienen. Eduardo se derrumbó en una silla que había allí en la tienda.
Se llevó las manos a la cara, sus hombros temblaban. Mamá, estamos hundidos 143.000 euros de deuda. Si no pagamos van a embargar el piso. Lo perderemos todo. Y yo debería preocuparme por eso. ¿Por qué exactamente? Levantó el rostro enrojecido, mojado de lágrimas. Porque eres mi madre. Esa frase, esa maldita frase, como si ser madre significara aceptarlo todo, perdonarlo todo, salvar siempre, incluso cuando te están ahogando. Soy tu madre, Eduardo. Lo soy de verdad. Fui tu madre cuando tenías cólicos de bebé y yo pasaba la madrugada en vela. Fui tu madre cuando pagué tu universidad. Fui tu madre cuando perdoné tus deudas. 1, 2, 10 veces. Fui tu madre cuando me humillaste en la fiesta de tu hijo y aún así te seguía queriendo. Caminé hasta quedar cerca de él mirándole desde arriba. Pero ¿sabes lo que ya no voy a hacer? Ya no voy a ser tu víctima. Ya no voy a ser tu cuenta bancaria. Ya no voy a ser esa vieja patética que acepta cualquier migaja de afecto a cambio de dinero. Mamá, por favor. No. La palabra salió como un corte. No hay, por favor, no hay súplica que revierta esto. Está todo firmado, registrado, blindado. Podéis intentar impugnarlo en la justicia. Perderéis. Gastaréis más dinero en abogados que no tenéis, y perderéis. Carmen, que había estado callada hasta entonces, explotó de nuevo. Eres una vieja egoísta. Vas a dejar a tu propio hijo en la miseria por un orgullo estúpido. La miré directamente a los ojos. No es orgullo, Carmen, es dignidad. Algo que nunca entenderás. ¡Te vas a arrepentir!, gritó viniendo hacia mí. Di un paso atrás firme. Si me pones una mano encima, llamo a la policía, y entonces tendréis un problema más que resolver. Se detuvo temblando de rabia. Eduardo se levantó, tiró de Carmen por el brazo. Vámonos, no va a cambiar de opinión. Tenía razón, no iba a hacerlo. Se dirigieron a la puerta. Eduardo se detuvo, se volvió hacia mí una última vez. ¿Y Mateo? ¿También vas a abandonar a tu nieto? Eso dolió como una puñalada. A Mateo no lo abandono, pero el acceso a él será a través de la justicia ahora. Voy a solicitar derechos de visita. Un juez decidirá. No lo conseguirás. Ya veremos. Salieron dando un portazo. La campanilla de la tienda tintineó alto estridente. Me quedé sola en el silencio con el corazón latiendo fuerte, las manos temblando. Me senté en la silla donde Eduardo había estado y finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, porque por primera vez había dicho todo lo que necesitaba decir y no había dado marcha atrás. Los 2 meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No por falta de dinero. Todavía tenía mis tiendas, mis alquileres, mi pensión, pero por la soledad, por la ausencia, por el vacío que Mateo dejaba. Porque verás, podía estar enfadada con Eduardo y Carmen. Podía haberlos cortado de mi vida financiera. Pero Mateo era inocente en todo esto. Era un niño de 7 años que no tenía culpa de tener padres manipuladores. Y ellos lo sabían. Sabían que esa era mi debilidad y la usaron contra mí. Bloquearon mi número. Instruyeron a la escuela que no me dejara recoger a Mateo. Cuando aparecía en su puerta no abrían. Dejaban sonar el interfono, sonar. Y yo allí parada como una idiota apretando el botón sabiendo que estaban dentro escuchando. Fue en la 3ª semana cuando tomé la decisión. Llamé a don Pablo. Quiero solicitar derechos de visita de mi nieto. Derechos de abuela. Gabriela, ¿estás segura esto generará aún más conflicto? Lo estoy. Y quiero que investigue también la situación financiera de ellos. Si están poniendo en riesgo el bienestar de Mateo por las deudas. Esto es serio. Lo sé, pero es la verdad. Y la verdad tiene que salir a la luz. 2 semanas después presentamos la demanda. Solicitud de derechos de visita todos los segundos y cuartos domingos de mes, más un día durante la semana. Era lo que la ley permitía. Eduardo se puso furioso. Me llamó por primera vez en semanas. Nos estás demandando ahora. ¿Qué clase de madre hace eso? El tipo de madre que no acepta que le impidan ver a su nieto. El tipo de abuela que sabe que el niño necesita otras referencias además de padres endeudados y desesperados. No lo conseguirás. Ya veremos. Pero mientras el proceso judicial avanzaba lentamente, porque la justicia en España es así, no lenta como una tortuga, fui tomando otras medidas. Volví a vivir. Parece simple, pero no lo era. Porque había pasado los últimos 10 años viviendo en función de Eduardo, y antes de eso, en función de Antonio enfermo.
Y antes de eso, en función de la tienda. Nunca había vivido para mí. Comencé despacio, me apunté a un gimnasio Aquagym 3 veces por semana. Al principio pensé que lo odiaría, pero era agradable. El agua templada, los ejercicios suaves, las otras señoras conversando riendo. Me hice amiga de Sofía, 72 años viuda también. Me dijo algo que se me quedó grabado. Gabriela, la mejor venganza es ser feliz. Cuando te vean bien viviendo sonriendo, entonces entenderán lo que perdieron. También volví a la Fundación Santa Clara, no solo como donante, sino como voluntaria. Cada sábado por la mañana iba allí, conversaba con los ancianos, escuchaba historias, llevaba un bizcocho casero. ¿Y sabes qué descubrí? Muchos de ellos tenían historias parecidas a la mía. Hijos ingratos, familias que los abandonaron soledad disfrazada de cuidado. Fue allí donde conocí a don Miguel, 85 años, ex profesor de instituto residente de la fundación desde hacía 5 años. Sus hijos le habían quitado la casa, la habían vendido, prometieron cuidarle. Resultado, lo dejaron allí y nunca más volvieron. Pero estoy bien aquí, Gabriela, decía sonriendo con esa sonrisa desdentada. Tengo techo, comida, amigos. Tengo más dignidad aquí que en la casa de ellos, siendo tratado como un estorbo. Era verdad. La fundación era sencilla pero digna. Habitaciones limpias, comida buena, actividades respeto. Todo lo que Eduardo y Carmen no me habrían dado en esas casas horribles que habían visitado. Un día, conversando con la directora de la fundación, doña Lucía, me dijo: Gabriela, ese inmueble que donaste va a cambiar la vida de mucha gente. Lo estamos reformando, será un anexo. 20 plazas más 20 ancianos que tendrán un lugar digno para vivir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas buenas esta vez. Es poco comparado con lo que hacéis. No, hija mía, es mucho porque viene del corazón y eso se nota. Fue también en esa época cuando comencé a viajar. Nada extravagante. Un fin de semana con el grupo de Aquagym. Fuimos a la Sierra de Gredos un sábado. Otro día a las playas de Alicante. Cosas sencillas, pero que me llenaban de una alegría que no sentía hacía años. Compré ropa nueva no porque necesitara impresionar a alguien, sino porque lo merecía. Me corté el pelo diferente, más corto, más moderno. La peluquera dijo: Vaya, doña Gabriela se ha quitado 10 años de encima. Y sabes que era gracioso, cuanto más me cuidaba, más me alejaba de la idea de ser esa vieja lastimosa que Eduardo y Carmen tenían en mente. Yo no daba lástima, era una mujer independiente de 70 años, dueña de un patrimonio que ella misma construyó. Pero había algo que seguía faltando, que dejaba un agujero en mi corazón, Mateo. Una mañana de abril estaba en la tienda organizando un pedido de telas de Italia. Tenía la radio puesta de fondo, música suave. No esperaba visitas. La campanilla sonó y cuando levanté la vista sentí que el mundo se detenía. Allí parado en la puerta estaba Mateo, solo. «Abuela», corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío, oliendo su cabello, ese olor a champú infantil y a inocencia. «Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has venido?» «Me escapé», dijo con esa mezcla de orgullo y temor de los niños. «La profesora nos llevó al jardín botánico que está aquí cerca. Yo me separé y vine a buscarte. Sabía dónde estaba tu tienda porque papá siempre pasa por delante en coche y dice: «Esa es la tienda de la abuela». Mi corazón se aceleró. La profesora debía estar buscándolo desesperada. «Mateo, cariño, eso no se hace. Tu profesora debe estar preocupada. Tenemos que llamarla». «Pero quería verte. Papá y mamá dicen que estás enfadada con ellos, y por eso no puedo verte». Sus ojitos se llenaron de lágrimas. «No estoy enfadada contigo, mi amor. Nunca podría enfadarme contigo». «Entonces, ¿por qué no vienes a verme?» ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la complejidad de lo que estaba pasando? Hay cosas de mayores que se están resolviendo, pero te prometo que pronto podremos vernos regularmente. Estoy trabajando en ello. Llamé a la escuela. La profesora estaba efectivamente en pánico. Le expliqué que Mateo estaba conmigo, que era su abuela. Acordamos que lo llevaría de vuelta al grupo en el jardín botánico. Antes de salir, Mateo se detuvo, sacó algo del bolsillo. Era un papel doblado, un dibujo. Me lo dio. «Lo hice para ti. Es para que no me olvides». Era un dibujo infantil, 2 figuras, una pequeña con pelo oscuro, otra más alta con pelo gris, cogidas de la mano. Debajo, con esa caligrafía torpe de los niños, había escrito: «Te quiero, abuela».
Las lágrimas acudieron a mis ojos. Lo abracé de nuevo. Nunca te olvidaría, mi amor. Nunca. Lo llevé de vuelta con su grupo. La profesora me miró con una mezcla de alivio y curiosidad. Cuando le dije que era la abuela, asintió como entendiendo algo. Mateo habla mucho de usted, dijo. Siempre está contando historias de su abuela Gabriela. Eso me dio esperanza. A pesar de todo, a pesar de los intentos de Eduardo y Carmen de borrarme de su vida, Mateo me recordaba. Me quería. Aquel dibujo lo enmarqué. Lo puse en la mesita de noche, lo último que veía antes de dormir, lo primero que veía al despertar. Era mi recordatorio de por qué luchaba, de por qué no me rendía. El tiempo pasó con lentitud exasperante. El proceso judicial avanzaba a paso de tortuga. Habíamos tenido ya 2 audiencias preliminares donde Eduardo había intentado pintarme como una anciana inestable obsesionada que interfería en la crianza de su hijo. Pero don Pablo era un abogado brillante. Presentó testimonios de amigos, vecinos, clientes de la tienda, todos hablando de la Gabriela equilibrada, generosa, cariñosa que conocían. Presentó evaluaciones psicológicas, certificados médicos. Y entonces llegó la bomba. Don Pablo presentó un informe detallado de la situación financiera de Eduardo y Carmen. Las deudas crecientes, los impagos, las advertencias de embargo del piso. Señoría, dijo don Pablo en la tercera audiencia, nos preocupa profundamente el bienestar del menor en un ambiente de tal inestabilidad financiera. Los padres están a punto de perder su vivienda. Esto impacta directamente en la calidad de vida del niño. Eduardo me miró desde el otro lado de la sala con una mezcla de rabia y vergüenza. Carmen mantenía la cabeza baja. Fue en octubre, 4 meses después de iniciar el proceso, cuando recibí la llamada de don Pablo. Gabriela, tenemos fecha para la sentencia. El lunes. El fin de semana fue interminable. No dormí, no comí bien. La ansiedad me carcomía. El lunes llegué al juzgado temprano. Don Pablo ya estaba allí impecable con su traje gris. Tranquila, me dijo. Hemos hecho todo lo posible. Ahora está en manos del juez. Eduardo y Carmen llegaron pocos minutos después. Él evitó mi mirada. Ella me lanzó una mirada de odio. La secretaria del juzgado nos llamó. Entramos a la sala. El juez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, nos miró a todos con expresión neutral. Habiendo considerado todos los testimonios, informes y pruebas presentadas, este tribunal ha llegado a una decisión. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran oírlo. Se conceden derechos de visita a doña Gabriela Martínez para ver a su nieto Mateo Martínez todos los segundos y cuartos domingos de mes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así como todos los miércoles desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Contuve la respiración. Además, doña Gabriela tendrá derecho a recoger al menor directamente de la escuela los miércoles y llevarlo a su casa sin supervisión. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Los derechos de visita comenzarán inmediatamente. Esta sentencia es efectiva desde hoy mismo. Don Pablo me apretó el brazo sonriendo. Lo habíamos conseguido. Miré a Eduardo. Estaba pálido, apretando la mandíbula. Carmen lloraba silenciosamente lágrimas de rabia. El juez continuó. Este tribunal también recomienda que los padres busquen asesoramiento financiero inmediato. La situación actual pone en riesgo la estabilidad del menor. Si no se resuelven los problemas económicos en un plazo razonable, este tribunal podría reconsiderar la custodia. Eso era una advertencia clara. Salimos de la sala. Don Pablo me acompañó hasta el pasillo. Felicidades, Gabriela. Ha sido duro, pero lo logramos. Gracias, don Pablo. No lo habría conseguido sin usted. Me dirigí a la salida, pero antes de llegar oí una voz detrás de mí. Mamá. Me detuve, me giré. Era Eduardo. Carmen no estaba con él. ¿Qué quieres?, pregunté manteniendo mi voz firme. No voy a luchar contra esto. Puedes ver a Mateo como dictó el juez. Eso es lo mínimo que esperaba. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Vamos a perder el piso. En 2 semanas. El banco va a ejecutar la hipoteca. No dije nada esperando. Solo quería que lo supieras. Por Mateo. Para que entiendas si está alterado en las visitas. ¿Dónde vais a vivir?, soltó una risa amarga. Carmen se va a casa de su madre. Yo encontraré algo. Un estudio, supongo. Sentí una punzada de algo. Lástima, preocupación, no sabía qué nombre darle. ¿Y Mateo? Se queda con Carmen. Yo lo veré los fines de semana. Asentí.
No era mi problema. No debía hacerlo. Había aprendido mi lección. Gracias por avisarme, dije finalmente. Tendré en cuenta la situación cuando esté con él. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo de nuevo. Mamá. Me giré. Lo siento. 2 palabras, 2 simples palabras. Pero en su voz había algo que no había oído en mucho tiempo. Sinceridad. ¿Qué sientes exactamente, Eduardo? Todo. La silla junto a la basura, los planes con las residencias, las mentiras, todo. ¿Y esperas que te perdone así con un lo siento? No, negó con la cabeza. No espero nada, solo... Necesitaba decirlo. Lo miré durante un largo momento. Este hombre, mi hijo, que me había hecho tanto daño. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era pequeño. Otra parte quería mantener la distancia, protegerme. El perdón no se da, Eduardo. Se gana. Con tiempo, con acciones, con cambios reales. Asintió derrotado. Lo entiendo. El domingo recogeré a Mateo a las 10. Espero que esté listo. Lo estará. Me marché dejándolo allí en el pasillo del juzgado. Mi corazón era un torbellino de emociones contradictorias. Pero una cosa estaba clara, había ganado. Había recuperado a mi nieto. Y por ahora eso era lo único que importaba. El domingo llegó con un cielo plomizo. Nubes oscuras amenazaban lluvia, como si el clima quisiera reflejar mis emociones. Eran las 9:30 de la mañana, y yo ya estaba lista esperando en mi coche frente a la urbanización donde vivían Eduardo y Carmen, al menos por unos días más. La sentencia del juez pesaba en mi bolso. No creía necesitarla, pero don Pablo había insistido en que la llevara. Por si acaso intentan poner problemas, había dicho. A las 10 en punto toqué el timbre. Esperé contando los segundos. Me harían esperar deliberadamente. Inventarían alguna excusa. Pero no. La puerta se abrió casi de inmediato. Era Eduardo con Mateo a su lado. El niño llevaba una pequeña mochila y su cara se iluminó al verme. «Abuela», gritó lanzándose a mis brazos. Lo abracé fuerte, respirando ese aroma a champú infantil, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón contra mi pecho. Había pasado tanto tiempo. «Mi vida, qué grande estás», le dije apartándome para mirarlo mejor. «¿Estás listo para nuestro día juntos?» Él asintió entusiasmado. «Papá dice que vamos a ir a donde yo quiera». Miré a Eduardo sorprendida por esta muestra de consideración. Estaba demacrado con ojeras profundas y la ropa arrugada. La presión financiera estaba pasando factura. «En la mochila están sus cosas», dijo en voz baja. «Una muda de ropa por si acaso. Le gusta merendar a las 4. Nada de chocolate le pone muy nervioso». Asentí procesando esta información. Era extraño recibir instrucciones sobre mi propio nieto como si yo fuera una desconocida. «¿Carmen?», pregunté notando su ausencia. «Se fue a casa de su madre ayer. Ya está trasladando cosas. Así que el desalojo era inminente». Tragué saliva sin saber qué decir. Una parte de mí, la parte vengativa que había surgido después de la humillación, se alegraba de verlos en apuros. Pero otra parte, la madre que siempre había sido, sentía una punzada de dolor al ver a Eduardo así derrotado. «Estaremos de vuelta a las 6», dije finalmente. Mateo Eduardo se agachó para estar a la altura de su hijo. «Pórtate bien con la abuela, ¿vale?» «Sí, papá», respondió el niño apretando mi mano. «Te quiero, campeón». Eduardo lo abrazó brevemente y me pareció ver lágrimas en sus ojos. Nos fuimos en mi coche, Mateo charlando alegremente sobre todo lo que quería hacer. El parque helados, el cine, el zoo. Tenía planes para 10 días, no para 1. «Haremos lo que podamos hoy y lo demás lo dejamos para el próximo domingo», le dije sonriendo. «Tenemos muchos domingos por delante». Su carita se iluminó. «¿De verdad? ¿Vendrás todos los domingos?» «Todos los segundos y cuartos domingos de cada mes. Y también te veré los miércoles». «Guay. ¿Y me vas a recoger del cole los miércoles?» «Exactamente». «¿Por qué no podías verme antes, abuela? ¿Estabas enfadada conmigo?» Mi corazón se encogió. ¿Qué le habían dicho? «No, mi amor, nunca podría enfadarme contigo. Los adultos a veces tenemos desacuerdos. Pero eso no tiene nada que ver contigo». Pareció aceptar mi respuesta, cambiando rápidamente de tema a un videojuego que le gustaba. Los niños tienen esa capacidad maravillosa de vivir en el presente. Pasamos un día perfecto. Fuimos al jardín del Turia, jugamos en los columpios, comimos en una pequeña pizzería donde Mateo devoró una margarita entera.
Visitamos el oceanográfico donde se quedó fascinado con los tiburones. Compramos helados y nos sentamos en un banco frente al mar sintiendo la brisa salada. En esos momentos nada más importaba. No las disputas legales, no el dinero, no los resentimientos. Solo Mateo y yo recuperando el tiempo perdido. Pero a media tarde, mientras estábamos en una tienda de juguetes, le había prometido un pequeño regalo. Noté que se ponía inquieto. Miraba constantemente hacia la puerta como esperando algo. ¿Pasa algo, cariño?, le pregunté. Dudó un momento jugando nerviosamente con el cordón de su sudadera. Es que... no sé si debería decirte. Me arrodillé para estar a su altura tomando suavemente sus manos. Puedes contarme cualquier cosa, Mateo, lo que sea. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá y mamá se pelean mucho, gritan todo el tiempo. Anoche mamá tiró un plato contra la pared, se rompió todo. Mi estómago se contrajo. ¿Y tú dónde estabas cuando pasó eso? En mi habitación con las manos en las orejas, no me gusta cuando gritan. Cerré los ojos un momento conteniendo la rabia. Ese niño de 7 años intentando protegerse del caos que los adultos habían creado a su alrededor. Mamá dice que es culpa mía. Continuó en un susurro tan bajo que casi no lo oí. ¿Qué cómo que culpa tuya? Dice que si no fuera por mí ella podría tener una vida mejor, que gasta todo su dinero en mí. La sangre me hirvió en las venas. ¿Cómo se atrevía esa mujer a decirle algo así a un niño? Y papá ya casi no viene a verme. Dice que está ocupado, pero yo sé que no quiere. Ya no le gusto. Aquel niño de 7 años creyendo que sus padres no lo querían por culpa del dinero, por culpa del orgullo, por culpa del egoísmo. Lo abracé allí mismo en medio de la tienda dejando que llorara en mi hombro. Nada de eso es verdad, mi vida. Nada es culpa tuya. A veces los mayores decimos cosas horribles cuando estamos enfadados o asustados, pero no son verdad. Lo dejé llorar hasta que se calmó. Después, secándole las lágrimas con delicadeza, le sonreí. ¿Sabes qué? Vamos a comprar ese juguete que te gustaba y luego iremos por un chocolate caliente. Sé que te pone nervioso, pero hoy es un día especial. Su sonrisa tímida fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Esa noche, después de devolver a Mateo a casa de Eduardo, Carmen aún no había regresado. Me senté en mi sofá con un vaso de vino tinto y llamé a don Pablo. Quiero la custodia de Mateo. Gabriela, ya hablamos de esto, es difícil. No me importa si es difícil. Hoy me dijo que su madre le culpa de sus problemas económicos. Eso es abuso emocional. Eso es negligencia. Silencio al otro lado. Puede probarlo. Encontraré la manera. Y la encontré. Comencé a documentar todo, cada visita, cada cosa que Mateo me contaba. Con su permiso grabé algunas de nuestras conversaciones. Documenté los días que Carmen no lo recogía de la escuela y lo dejaba esperando, las veces que Eduardo cancelaba las visitas, los cuadernos sin firmar, la ropa vieja y rota. 3 meses después presentamos la solicitud oficial de custodia. La batalla judicial fue brutal. Carmen se defendió con uñas y dientes. Dijo que yo estaba manipulando a mi nieto, que quería vengarme a través de él. Pero los hechos hablaban más alto. La trabajadora social fue a casa de la madre de Carmen. Volvió con un informe devastador: habitación minúscula compartida con 2 primos, falta de espacio para estudiar, ambiente tenso con peleas constantes. Fue a casa de Eduardo, un estudio de 25 metros cuadrados, desordenado, olor a cerveza. Ni siquiera tenía cama para Mateo. Y vino a mi casa, apartamento espacioso, limpio, organizado, habitación preparada especialmente para Mateo, libros, juguetes, escritorio. La sentencia tardó 6 meses. 6 meses de ansiedad, de noches mal dormidas, de oraciones. Y entonces, un martes de marzo, don Pablo me llamó. Gabriela, siéntese. Dígame ya. Ha ganado. Custodia completa de Mateo. Eduardo y Carmen tienen derecho a visitas quincenales supervisadas inicialmente. Me derrumbé en el sofá. Lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de agotamiento. Mi nieto viviría conmigo. Había ganado, pero a un costo alto, porque en el proceso perdí definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con mi hijo. Ahora me miraba no como madre, sino como enemiga, como la persona que había destruido su vida. Pero tuve que elegir, y elegí al niño inocente. Elegí a Mateo. Mateo se mudó conmigo un soleado día de abril. Llegó con 2 maletas pequeñas, todo lo que quedaba de su antigua vida, y los ojos llenos de confusión. A sus 8 años no entendía completamente por qué debía vivir con su abuela en lugar de con sus padres. Es para siempre.
Preguntó mientras le mostraba su nueva habitación pintada de azul cielo con estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas al techo. Por ahora, le respondí con cuidado. Tus papás tienen que resolver algunas cosas. Mientras tanto estarás más tranquilo aquí. Asintió sin hacer más preguntas. Los niños aceptan los cambios con una resignación que rompe el corazón. Los primeros días fueron difíciles. Mateo se despertaba llorando por las noches llamando a su madre. Yo corría a su lado, lo abrazaba, le cantaba las mismas nanas que le cantaba a Eduardo cuando era pequeño. Poco a poco las pesadillas fueron disminuyendo. Establecimos una rutina de desayuno juntos cada mañana. Yo lo llevaba al colegio. Lo había cambiado a uno cerca de casa, mejor que el anterior. Después iba a la tienda que ahora abría más tarde y cerraba más temprano. Mi gerente Alicia asumió más responsabilidades. Los negocios pueden esperar, le dije. Mi nieto no. Por las tardes lo recogía del colegio. Merendábamos en la cocina mientras me contaba su día, las clases, los amigos nuevos. Hacíamos juntos los deberes. Los martes y jueves tenía clases de judo que le encantaban. Los fines de semana explorábamos Valencia, el Biopark, el Mubim, la Albufera, playas, parques, museos. Una noche, unas semanas después de mudarse, lo encontré mirando fotos en su tableta. Eran imágenes de sus padres de cuando eran felices. Los echo de menos, dijo simplemente sin levantar la vista. Me senté a su lado pasando mi brazo por sus pequeños hombros. Es normal, cariño. Son tus padres y los quieres. Pero tú estás enfadada con ellos. Los adultos a veces nos enfadamos, pero eso no significa que tú debas dejar de quererlos. Nunca te pediría eso. Me miró con esos ojos grandes y sabios que parecían entender más de lo que debería a su edad. Cuando vivía con mamá después de que se fueron del chalet, ella siempre decía cosas malas de papá. Y cuando iba los fines de semana con papá, él decía cosas malas de mamá. Era como si quisieran que yo eligiera. Conmigo no tendrás que elegir, le prometí. Puedes querer a todos. Sonrió levemente y apoyó su cabeza en mi hombro. Ese pequeño gesto de confianza significó más para mí que todo el dinero que había ganado en mi vida. Eduardo y Carmen tenían visitas supervisadas cada 2 semanas. Un trabajador social venía a casa, llevaba a Mateo a un centro especial donde podía pasar 2 horas con sus padres y luego lo traía de vuelta. Carmen fue la primera en adaptarse a esta nueva realidad. Al principio venía a las visitas tensa, agresiva, lanzando indirectas, pero con el tiempo fue ablandándose. Comenzó a ver que su hijo estaba bien feliz cuidado. Una tarde después de 6 meses de este régimen, el trabajador social me llamó. Doña Gabriela, Carmen ha solicitado hacer la visita sin supervisión y en un entorno más natural. ¿Qué le parece? Lo pensé detenidamente. Por un lado no confiaba en ella. Por otro, Mateo merecía una relación normal con su madre. ¿Usted qué recomienda? Carmen ha evolucionado positivamente. Está trabajando, tiene un apartamento estable, ha asistido a terapia. Creo que podríamos intentarlo. Acepté. Carmen comenzó a llevarse a Mateo un domingo al mes de 10 a 6. Lo llevaba al parque, al cine, a comer fuera. Mi nieto volvía contento, lleno de historias sobre lo que habían hecho. Eduardo fue más difícil. Asistía a las visitas obligatorias, pero parecía distante e incómodo. Llevaba a Mateo al centro comercial, le compraba cosas, pero no conectaba realmente con él. Como si estuviera cumpliendo un trámite. Mateo lo notaba y sufría. ¿Por qué papá no habla conmigo? Se pasa todo el tiempo mirando el móvil. Tu papá está pasando por un momento complicado, le explicaba yo tratando de suavizar la verdad. Pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Está enfadado conmigo? No, hijo, está enfadado consigo mismo. Intenté hablar con Eduardo sobre esto, pero se cerró en banda. Me culpaba por todo. En su mente yo le había quitado su casa a su hijo, su dignidad. No veía que habían sido sus propias decisiones las que lo llevaron a esa situación. Mientras tanto, la vida con Mateo seguía su curso. Lo matriculé en clases de inglés. Descubrimos que tenía talento para el dibujo. Celebramos su 9º cumpleaños con una fiesta en casa a la que invitó a sus nuevos amigos. Carmen vino a la fiesta. Eduardo no. Dijo que tenía que trabajar, pero yo sabía que no soportaba verme en el papel de anfitriona, de figura principal en la vida de su hijo. Fue en esa fiesta cuando Carmen me sorprendió. Mientras los niños jugaban en el jardín comunitario, se acercó a mí en la cocina donde yo preparaba más sándwiches. Gabriela, ¿puedo hablar contigo un momento? Su tono era diferente, sin la hostilidad habitual.
Asentí cautelosa. Te quería dar las gracias, dijo mirando al suelo, por cuidar tan bien de Mateo. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que esperaba oír de ella, esta era la última. Es mi nieto, respondí simplemente. Lo quiero. Lo sé. Y yo no fui una buena madre. Estaba tan obsesionada con el dinero, con las apariencias, con lo que los demás pensaban de mí, que olvidé lo más importante. La miré detenidamente. Carmen había cambiado físicamente también. Ya no llevaba ese maquillaje excesivo ni esa ropa cara comprada a crédito. Vestía sencilla, natural, como alguien que por fin ha encontrado su lugar. ¿Qué te hizo cambiar? Sonrió tristemente. La terapia para empezar. El juez me obligó a ir como condición para las visitas. Al principio iba a regañadientes, pero luego empecé a entender muchas cosas sobre mí misma, sobre mi obsesión con el dinero, con el estatus, sobre cómo trataba a Mateo como una posesión, no como una persona. Hizo una pausa mirando hacia el jardín donde su hijo jugaba felizmente con sus amigos. Y también verte a ti, ver cómo tratas a Mateo, cómo lo cuidas sin esperar nada a cambio. Yo nunca tuve eso, ¿sabes? Mi madre siempre me recordaba lo que le costaba cada cosa, lo que sacrificaba por mí. Crecí pensando que el amor se medía en euros. Entendí entonces algo que nunca había considerado. Carmen no era malvada por naturaleza. Era el producto de su propia crianza, de sus propias heridas. Las personas podemos cambiar, dije finalmente, si realmente lo deseamos. Estoy intentándolo, por Mateo, pero también por mí misma. A partir de ese día, nuestra relación se transformó gradualmente. No éramos amigas, jamás lo seríamos. Pero teníamos un respeto mutuo, una tregua por el bien de Mateo. Carmen consiguió un trabajo estable como coordinadora en un hotel. Alquiló un pequeño apartamento cerca del centro, modesto pero digno. Comenzó a ahorrar para el futuro de Mateo. Un día, casi un año después de que Mateo se mudara conmigo, me propuso algo inesperado. ¿Te parecería bien si Mateo pasa un fin de semana entero conmigo, de viernes a domingo? Podría recogerlo del colegio el viernes y devolverlo el domingo por la noche. Lo consideré cuidadosamente. Carmen había demostrado ser consistente, responsable. Mateo siempre volvía contento de sus visitas. Tendremos que preguntarle a él qué piensa, respondí. Y necesitaré la dirección exacta, números de teléfono, itinerario. Por supuesto, te daré todos los detalles. Y gracias, Gabriela. Significa mucho para mí. Así comenzó una nueva fase. Mateo pasaba un fin de semana al mes con Carmen. Se llevaba su mochila con ropa, sus libros favoritos, su peluche de león, que no podía faltar a la hora de dormir. Volvía los domingos cansado pero feliz, lleno de historias sobre lo que habían hecho juntos. Eduardo, mientras tanto, seguía siendo una presencia distante. Sus visitas eran irregulares, a veces cancelaba en el último minuto. Cuando venía traía regalos caros que no podía permitirse, como compensando con objetos lo que no daba en atención y cariño. No quiero más juguetes, me confesó Mateo una noche. Quiero que papá juegue conmigo, que me escuche. Mi corazón se rompía por él, pero no podía obligar a Eduardo a ser el padre que Mateo necesitaba. Fue en septiembre, casi 2 años después de la fiesta, donde todo comenzó, cuando algo cambió. El timbre sonó un sábado por la mañana. Mateo estaba con Carmen ese fin de semana, así que yo disfrutaba de un raro momento de soledad leyendo en el balcón. Abrí la puerta esperando quizás al cartero o a algún vecino. En su lugar encontré a Eduardo. Llevaba una camisa limpia, el pelo recién cortado, parecía más sano que la última vez que lo vi. «Hola, mamá», dijo con una voz diferente, más suave. «¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar sin saber qué esperar. ¿Venía a discutir, a pedir dinero, a reclamar algo? Nos sentamos en la sala, ese espacio que antes había sido nuestro hogar compartido y ahora parecía tierra de nadie entre dos extraños. «Mateo no está», le informé. «Está con Carmen». «Lo sé, vine a hablar contigo». Se retorció las manos nervioso. «Estoy en un programa», dijo finalmente. «Para dejar de beber». No era lo que esperaba oír. Eduardo nunca había admitido tener un problema con la bebida, aunque yo lo sospechaba desde hacía tiempo. «Es un programa de 12 pasos», continuó. «Y estoy en el paso donde tienes que hacer enmiendas a las personas a las que has hecho daño». Sentí un nudo en la garganta. No dije nada, esperando. «Te hice mucho daño, mamá. A ti, que solo me diste amor, apoyo, todo lo que tenías.
Te traté como basura. Literalmente te senté junto a la basura, por Dios. Se le quebró la voz. Vi lágrimas en sus ojos, lágrimas reales, no de manipulación o autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. No espero que me perdones, continuó. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, que estoy trabajando para cambiar, para ser mejor persona. Mejor padre para Mateo, mejor hijo para ti, aunque ya sea demasiado tarde. Me quedé en silencio un largo rato procesando sus palabras, buscando en mi corazón la respuesta adecuada. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Eduardo, dije finalmente. Pero el perdón no es un cheque en blanco. Se gana día a día con acciones, no solo con palabras. Lo sé, no vengo a pedirte nada, solo a decirte que lo siento profundamente. ¿Qué te hizo buscar ayuda?, pregunté genuinamente curiosa. Suspiró pasándose la mano por el pelo, ese gesto tan suyo desde niño. Toqué fondo. Perdí mi trabajo, estaba viviendo en un hostal barato, bebiendo cada noche. Un día me desmayé en la calle. Me llevaron al hospital. El médico me dijo que mi hígado estaba destrozado, que si seguía así no llegaría a los 50. Hizo una pausa tragando saliva. Pero lo que realmente me despertó fue Mateo. La última vez que lo vi me miró con esos ojos. Había miedo allí, mamá. Mi hijo me tenía miedo. Y supe que me estaba convirtiendo en un monstruo. ¿Cuánto tiempo llevas en el programa? 4 meses. Es duro, pero estoy mejor. Tengo un trabajo nuevo, un estudio decente, estoy ahorrando. Quiero demostrarle al juez que puedo ser un padre estable, que merezco más tiempo con Mateo. No supe qué decir. Parte de mí quería creerle, quería que mi hijo hubiera encontrado por fin el camino. Otra parte temía que fuera otra manipulación, otro intento de conseguir algo de mí. El tiempo dirá, Eduardo. Las palabras son fáciles. Son los actos constantes los que demuestran el cambio real. Asintió aceptando mi cautela. Es justo, no espero que confíes en mí de la noche a la mañana. Solo quería dar este primer paso. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Gracias por cuidar tan bien de Mateo. Es un niño increíble y eso es gracias a ti. También es gracias a ti, Eduardo. Llevas su sangre, su sonrisa es idéntica a la tuya cuando tenías su edad. Una leve sonrisa apareció en su rostro, la primera genuina que le veía en años. Me gustaría, si te parece bien, pasar más tiempo con él. Tiempo de calidad, no solo esas visitas supervisadas donde ni él ni yo estamos cómodos. Lo consideré un momento. Podemos intentarlo, paso a paso. Quizás podrías venir aquí y pasar una tarde con él. Yo estaré cerca, pero os daré vuestro espacio. Me encantaría eso, gracias, mamá. Y así lentamente comenzamos a reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. 2 años habían pasado desde aquella sentencia que otorgó la custodia de Mateo. Mi nieto tenía ya 10 años, un niño inteligente, sensible y sorprendentemente equilibrado, considerando todo lo que había vivido. Nuestra vida juntos había encontrado su ritmo. Él iba a un buen colegio público cerca de casa, sacaba excelentes notas, tenía amigos, practicaba judo 2 veces por semana y había descubierto una pasión por la astronomía que yo alimentaba con libros, visitas al planetario y un pequeño telescopio que le regalé por su 10º cumpleaños. Las cosas con Carmen habían evolucionado positivamente. Mateo pasaba con ella un fin de semana completo al mes y la mitad de las vacaciones escolares. Habían desarrollado sus propias tradiciones, ella lo llevaba a la playa en verano, a la nieve. En invierno cocinaban juntos recetas familiares. Carmen había cambiado genuinamente. Trabajaba como jefa de recepción en un hotel de lujo, ganando un buen sueldo que administraba con sensatez. Se había mudado a un apartamento más grande con una habitación específica para Mateo, decorada con sus dibujos y pósters de planetas. Lo más importante, trataba a su hijo con un amor genuino sin condiciones. Ya no lo hacía sentir como una carga, como un obstáculo para su felicidad. Ahora entendía que él era su mayor tesoro. Eduardo también había avanzado, aunque más lentamente. Después de nuestro primer encuentro, cuando me habló de su programa de rehabilitación, comenzó a visitar a Mateo en casa regularmente. Al principio yo me quedaba cerca vigilante, pero poco a poco fui dándoles más espacio, más intimidad. Veía cómo Eduardo luchaba por conectar con su hijo, por superar esa barrera de incomodidad que se había creado entre ellos. Al principio era torpe comprando juguetes caros en vez de ofrecer su tiempo y atención. Pero aprendió. Comenzó a escuchar realmente a Mateo, a conocer sus intereses, a involucrarse en su mundo.
Dejó de beber por completo. Encontró un trabajo estable como coordinador de eventos en un centro de convenciones. Alquiló un pequeño apartamento cerca de nosotros y lo decoró pensando en Mateo con espacio para que se quedara a dormir ocasionalmente. El juez revisó el caso un año después de la sentencia inicial y amplió los derechos de visita de Eduardo. Ahora podía llevarse a Mateo un día entero sin supervisión. Esos días se convirtieron en algo especial para ambos. Iban a partidos de fútbol, al cine, a museos interactivos. Mateo volvía animado, lleno de historias sobre papá y yo. Un día Eduardo me sorprendió con una petición. Mamá, me gustaría llevar a Mateo a Sevilla el próximo fin de semana. Hay una exposición especial sobre astronomía en el Parque de las Ciencias, sé que le encantaría. ¿Un fin de semana entero?, pregunté cautelosa. Sí, he reservado habitaciones en un hotel familiar. Volveríamos el domingo por la tarde. Lo consideré detenidamente. Eduardo llevaba más de un año sobrio. Era consistente con sus visitas, responsable con Mateo, pero aún me costaba confiar plenamente. ¿Qué dice el juez? He hablado con mi abogado. Dice que está dentro de mis derechos solicitar una salida de este tipo con tu aprobación. Tendré que pensarlo, Eduardo. Por supuesto, y entenderé si decides que no es el momento. Su madurez al aceptar mis reservas me impresionó. El antiguo Eduardo habría montado una escena, me habría acusado de sabotear su relación con su hijo. Consulté con don Pablo y con la trabajadora social asignada al caso. Ambos coincidieron en que era un paso positivo permitir este viaje, siempre con ciertas precauciones. Finalmente accedí. Mateo estaba emocionadísimo con la idea de un viaje de chicos con su padre. Preparamos juntos su maleta, repasé con Eduardo 1000 veces horarios, medicinas, por si acaso contactos de emergencia. Ese fin de semana fue uno de los más largos de mi vida. Llamaba cada pocas horas para comprobar que todo iba bien. Eduardo pacientemente me enviaba fotos, Mateo maravillado ante una exposición de meteoritos, ambos comiendo helado, sonriendo bajo el planetario. Cuando regresaron, Mateo no paró de hablar durante horas, contándome cada detalle del viaje. Eduardo esperó pacientemente a que su hijo se fuera a dormir para hablar conmigo. Gracias por confiar en mí, me dijo con una sinceridad que me conmovió. Sé lo difícil que debe haber sido. Te lo has ganado, respondí simplemente. Y era verdad. Paso a paso, día a día, estaba reconstruyendo esa confianza que había destrozado. Fue unas semanas después de ese viaje cuando Eduardo me dio otra sorpresa. Vino a visitarme un sábado que Mateo estaba con Carmen. Mamá, quiero presentarte a alguien, me dijo por teléfono. Es importante para mí. Llegó acompañado de una mujer joven, quizás unos 35 años, de aspecto sencillo y sonrisa amable. Nada que ver con el estilo ostentoso de Carmen. Mamá, ella es Patricia. Patricia, mi madre Gabriela. Encantada, doña Gabriela, dijo estrechándome la mano con firmeza. Eduardo me ha hablado mucho de usted. ¿Ah, sí? Miré a mi hijo incrédula. Él desvió la mirada avergonzado. Nos sentamos en la sala con un café y las pastas de almendra que siempre habían sido las favoritas de Eduardo. Patricia resultó ser profesora de primaria divorciada sin hijos. Había conocido a Eduardo en un grupo de apoyo para familiares de alcohólicos donde ella acudía por su hermano. Al principio solo éramos amigos, explicó ella con una naturalidad refrescante. Nos encontrábamos para tomar café, después de las reuniones hablábamos de nuestras experiencias. Poco a poco surgió algo más. Patricia me ha ayudado mucho, añadió Eduardo. Me enseñó a enfrentarme a mis demonios, a asumir responsabilidades en vez de culpar a los demás. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, pregunté genuinamente interesada. Casi un año, respondió Patricia. Pero quisimos esperar para formalizar las cosas. Por Mateo principalmente. No queríamos introducir otra persona en su vida hasta estar seguros. Su consideración hacia mi nieto me impresionó. ¿Y ahora estáis seguros? Eduardo tomó la mano de Patricia, mirándola con un cariño genuino que yo no había visto en su rostro desde que era niño. Lo estamos. Vamos a casarnos, mamá. Una ceremonia pequeña e íntima. Y nos gustaría que estuvieras allí. Mi corazón dio un vuelco. Después de todo lo que habíamos pasado, mi hijo quería que formara parte de este nuevo capítulo de su vida. Por supuesto que estaré allí, hijo. Patricia sonrió apretando mi mano. Y quiero que sepa, doña Gabriela, que entiendo lo importante que es su relación con Mateo. Nunca intentaría interponerme o reemplazar el papel que usted tiene en su vida.
En ese momento supe que esta mujer era exactamente lo que mi hijo y mi nieto necesitaban. La boda fue 3 meses después en una pequeña ceremonia civil. Mateo fue el padrino orgullosísimo con su traje nuevo. Carmen también asistió ahora en una relación estable con un ingeniero que la trataba con respeto. Yo me senté en primera fila junto a los pocos familiares de Patricia. Fue extraño, pero también sanador ver a mi hijo comenzar esta nueva etapa. Observar cómo miraba a Patricia con un amor maduro, no obsesivo ni dependiente como el que sentía por Carmen. Después de la ceremonia, Eduardo vino a buscarme mientras los invitados disfrutaban del pequeño cóctel. ¿Podemos hablar un momento a solas? Me llevó a un rincón tranquilo del jardín. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y me lo entregó. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un cheque por 50.000 euros, exactamente la cantidad que yo le había dejado cuando reorganicé mi patrimonio. No lo entiendo. Es el primer pago, explicó. He hablado con don Pablo. Voy a devolverte todo, mamá. Todo lo que te debo. Llevará tiempo, pero lo haré. Eduardo, no es necesario. Sí lo es. Para mí. Para mi recuperación, para mi paz mental. Necesito reparar el daño que hice no solo con palabras, sino con acciones concretas. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. No puedo cambiar el pasado. No puedo borrar el daño que te hice, pero puedo construir un futuro diferente, ser el hombre que siempre quisiste que fuera, el padre que Mateo merece, el hijo que tú mereces. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Este hombre frente a mí con su traje de novio y su corazón abierto, era por fin mi Eduardo, el que siempre había estado ahí sepultado bajo capas de egoísmo y resentimiento. Estoy orgullosa de ti, hijo, logré decir, muy orgullosa. Lo abracé y por primera vez en años sentí que me devolvía el abrazo completamente sin reservas, sin agendas ocultas. Mientras volvíamos a la fiesta donde Mateo bailaba alegremente con Patricia, pensé en el extraño camino que nos había llevado hasta aquí. Como la peor traición de mi vida había desencadenado una serie de eventos que al final nos había sanado a todos. Carmen había encontrado su valor más allá del dinero y las apariencias. Eduardo había enfrentado sus demonios y encontrado el camino hacia la redención. Mateo había crecido rodeado de amor a pesar de las circunstancias. Y yo había descubierto que la dignidad no tiene precio, que a veces el amor más grande que puedes ofrecer es decir no, que nunca es tarde para volver a empezar, para sanar, para perdonar. 6 meses después de la boda, la Fundación Santa Clara inauguró el nuevo anexo. 20 plazas, 20 ancianos, que ahora tenían un hogar digno. En la placa de la entrada discretamente estaba escrito: Ala Antonio Martínez, donación de Gabriela Martínez. Eduardo y Patricia asistieron a la inauguración junto con Mateo, que cortó la cinta roja. Carmen vino también con su pareja. Había comenzado a hacer voluntariado en la fundación leyendo a los ancianos los domingos. Y mientras veía a mi familia reunida, ampliada, sanada, pensé en aquella silla de plástico junto a los cubos de basura. Cómo ese momento de humillación extrema había sido paradójicamente el comienzo de mi liberación. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para elevarnos. A veces necesitamos que nos traten como basura para recordar nuestro verdadero valor. Mateo se acercó tomando mi mano, sonriendo con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen. ¿Sabes qué, abuela? Estoy contento de vivir contigo. Sí, aunque sea una vieja gruñona que te hace comer verduras. Rió ese sonido cristalino que iluminaba mis días. Especialmente por eso, porque te preocupas, porque me enseñas cosas importantes. Sentí que mi corazón se expandía lleno de un amor tan grande que apenas cabía en mi pecho. Te quiero, abuela, dijo simplemente antes de correr a jugar con los otros niños que habían venido a la inauguración. Yo también te quiero, susurré aunque ya no podía oírme. Y mientras el sol de Valencia se ponía sobre la fundación, bañando todo de un cálido resplandor dorado, supe con certeza absoluta que a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las traiciones, había valido la pena, porque al final del camino había encontrado algo invaluable, mi dignidad, mi paz y un amor que nadie podría quitarme jamás. Ese era el verdadero legado que dejaría. No los inmuebles, no las tiendas, no el dinero, sino la lección de que nunca jamás debemos permitir que alguien nos trate como menos de lo que somos.
que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que nuestra dignidad no tiene precio y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.